seguir invitándolos para compartir la programación que nuestra ciudad invitada de honor, Santiago de Chile, ha preparado para nosotros, tanto a nivel literario como cultural, y comentarles que mañana se va a develar el misterio de quién será la ciudad invitada de honor de la edición 2024. Así que atentos a las redes sociales a ver qué ciudad va a desplegar todo su atractivo literario y cultural en nuestra casa. Ahora sí, en nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes a este homenaje a Noé Kittrich. Por Fundación El Libro nos acompañan María Cristina Álvarez y Danilo Albero, por integrantes de la Comisión de Cultura de Fundación El Libro. Para llevar adelante este homenaje, este encuentro, le damos la palabra al señor Roberto Ferro, escritor y crítico literario, investigador del Instituto de Literatura Hispanoamericano. Bienvenidos, bienvenidas. Roberto tiene la palabra. Buenas noches. Bueno, estamos reunidos para llevar a cabo un homenaje en torno de una de las figuras más relevantes de la cultura argentina de los últimos 70 años. El nombre de Noé Kittrich atrae un conjunto de estelas de cuestiones y yo seguramente, al hacer una aproximación, voy a tratar de tomar líneas de semblanza. Decir que Noé Kittrich es un pensador incesante es tomar prestado de él, apropiarme de uno de los términos que él puso en marcha en sus teorías. Pero no es solamente un escritor incesante porque incesantemente escribía, sino también porque su obra sigue convocándonos de manera incesante a nuevas significaciones, a nuevos pensamientos, a nuevas movilizaciones. Los que participamos de esta mesa estamos atravesados por un conjunto de relaciones de muy profundo afecto con Noé, que yo quiero nombrar para no hacer el centro en ellas, sino hacer una doble referencia. Al regreso de Noé de su exilio en México, entre los cargos que desempeña en la Facultad de Filosofía y Letras, toma la dirección del Instituto de Literatura Hispanoamericana. De alguna manera, los cuatro que participamos en esta mesa hemos trabajado en congresos, en revistas, y ahí hay una dimensión de Noé, que es la dimensión del curador que tiene cuidado de los proyectos de los otros, que es capaz de transmitir su pensamiento sin convertir su pensamiento en doctrina, sino más bien como un espacio en el que los demás pueden intervenir y enriquecerse. Además de ello, una de las obras en las que Noé puso máximo esfuerzo durante 20 años fue la historia crítica de la literatura argentina. Durante 20 años, porque la primera reunión se llevó a cabo la primera reunión con los directores del volumen se llevó a cabo en su departamento de la calle Viamonte en mayo de 1997. El último volumen de los 12 se publicó más de 20 años después. Los cuatro que estamos en esta mesa hemos sido directores de algunos de esos volúmenes. Celina Manzoni del de Ruptura, Jorge Monteleone de la literatura y la ficción, Adriana Mante del de Sarmiento y yo de Macedonio. Nuestra convocatoria es insistir sobre el valor de lo que podríamos llamar en términos generales y no restrictivos el legado de la obra, de una obra que abarca 70 años, que es la literatura argentina y digamos de la cultura argentina. Una obra que en sí misma, y este no es un lugar común, es una literatura.
Por eso le voy a dar la palabra a mis colegas para ampliar de alguna manera estas pequeñas notas, estas cifras de una semblanza sobre Noé. Primero le voy a dar la palabra a Adriana Amante, de quien voy a hacer una referencia que me parece importante para ubicarlo, ¿no? Bien, Ana siempre me dice lo que tengo que hacer. Es una cosa que dice. Yo a veces cumplo y a veces no. Un minutito, por favor, porque las máquinas son más lentas que nuestro pensamiento. Adriana Amante nace en 1965, es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre la literatura del exilio en Brasil en la época de Rosas. Es profesora de literatura, profesora asociada de literatura argentina del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana. También da clases en la New York University, en Buenos Aires, Borges y la cultura argentina y Ciudad, Paisaje y Arquitectura, en la Universidad Torcuato Di Tella, de Cultura Académica Creativa, Paisaje y Arquitectura, y en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Imaginación, Pensamiento y Procesos Literarios. Fue la directora académica de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios durante 15 años y enseñó escritura creativa allí durante otros 12. Se ha especializado en el estudio de las literaturas argentina y brasileña, becada por el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Camões y la Universidad de Buenos Aires. Fue investigadora visitante en la New York University y en la University of London, en la University de Nova de Lisboa y profesora visitante de la University of California at Berkeley. Integra el Consejo de la Dirección de la Revista de Rana, el Comité Académico de Valvalec y el Comité Editor de Samba. Publicó Poéticas y Políticas del Desierto, Argentinos en Brasil, entre otros textos. Le doy la palabra. Ana, gracias, se oye. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Así abre, todos lo sabemos, el Facundo de Sarmiento. Pero no es eso exactamente lo que estoy evocando o invocando hoy. Cuando repito hoy acá, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, estoy evocando a Noé Gitric. Estoy invocando y convocando a Noé, porque así abrió el 7 de mayo del 2022, el año pasado, la maratón de lectura del Facundo que organizamos en el Museo Histórico Sarmiento. Evoco la imagen de Noé sentado, leyendo, con la edición original de la Biblioteca Ayacucho abierta en ese incipit tremendo, tremendo como ese grito del óleo de Rómulo Machió que ilustra la tapa y que tantos de nosotros tenemos grabado a fuego en nuestras retinas de lectores. Imagen abismal, abriéndose frente a nuestros ojos. Abismo a fuerza de especularidad, que en vez de repetir meramente, ahondan lo mismo por la diferencia. La escena de Noé, sentado en el Museo Histórico Sarmiento con el libro en la mano, esto solo ya es casi una puesta en acto de la lectura que Silvia Molloy ha hecho de Sarmiento mismo como lector, ese Hamlet sudamericano, ese pobre joven con un libro en la mano, cuyo contenido variable ignoraba el espectador. La escena de Noé sentado en el Museo Histórico Sarmiento con ese libro en la mano era una puesta en abismo. Era Noé Gitric leyendo la apertura del libro de Sarmiento en la edición que tiene uno de los mejores textos que se hayan producido sobre el Facundo, que es un prólogo escrito precisamente por Noé Gitric, La gran riqueza de la pobreza. Prólogo
uno que no entra de lleno al libro sin antes preguntarse inevitablemente por la naturaleza del prólogo como forma discursiva y literaria, y en este caso particular, por la naturaleza de los prólogos, aunque no de cualquier libro, sino de los prólogos del Facundo. Era sarmientino, Noé. El incipit del incipit del incipit, como en los varios modos que tiene el Facundo de empezar a empezar. Pero también era borgiano Noé, con esas puestas en abismo, con ese cuasi prólogo de prólogos, sentado en la sala de conferencias del Museo Histórico Sarmiento, con su propio libro de Sarmiento en la mano, recalco, con su propio ejemplar de su propia edición, el Facundo en la mano. Pero es claro que ese prólogo para la edición que Biblioteca Ayacucho publica en 1977 no es el primero que Noé escribió sobre Sarmiento, ni mucho menos el último que escribiría. Quizás sea esta incesancia, entre tantas, de las más persistentes e insistentes en el universo crítico de Noé, aunque no quiero proyectar mi deseo en ese pálpito, y prometo que para la próxima voy a hacer la estadística y los cálculos y les voy a contar exactamente. Medir tal vez con esa cifra la de los artículos que pudo destinarles también a otros desvelos para hablar con pruebas y que ustedes no me refuten tan fácilmente. ¿Kafka podría ser otro de sus desvelos? Sí. Otros desvelos, dije, y no gratuitamente. En mayo de 2015 viajamos con Noé para participar de unos foros en San Juan, y en ese foro Noé abrió la exposición refiriéndose justamente a Kafka y consideró el Facundo como un libro insomne. Después lo escribió, porque, como se sabe, respetaba claramente a Mallarmé y todo lo que existe en el mundo iba a parar en un libro para él. Noé escribió finalmente esa idea sobre los libros insomnes en Fantasmas del Saber, lo que queda de la lectura, cuando comenta una experiencia de lectura que particularmente lo marcó. Él decía esto: tuve una noche la peregrina idea de leer El Proceso tendido en la cama, dispuesto a saber qué era eso. Dice, Kafka en esa noche no fue lo mismo. La voluntad de saber fue sustituida por una dramática onírica como nunca me había ocurrido. Creo, dice Noé, que no pude dormir, o bien creo que me dormí y en el sueño no hacía más que escribir un libro que se llamaba El Proceso y que no avanzaba porque tenía que ser igual al real, pero tampoco podía abandonar la empresa deseando angustiosamente que el sueño terminara y que pudiera recuperar lo que de la lectura me quedaba, no ese volcán del inconsciente. Continúa Noé, dice, cuando tiempo después me pasó lo mismo con Facundo, y luego en otra de esas noches con los 7 locos, vedado el sueño, llegué a una conclusión. Hay libros que no dejan dormir, porque ellos mismos son insomnes, y no hay modo de salvarse. O mejor sería no acercarse a ellos, pero eso es pedir demasiado. Un mundo sin Art, sin Sarmiento, sin Kafka, sin Shakespeare, sería un mundo seco e invivible. Eso sí lo aprendí, concluye Noé. Hay libros insomnes, eso nos queda claro. Así lo había dicho también en San Juan un par de años antes. Otro abismo con variaciones, o con variaciones de un mismo abismo. Y quiero volver a la expresión libros insomnes, que es una hipálaje. Los que somos de letras sabemos lo que es eso, pero muchos que no son de letras también pueden saberlo, porque en general también a veces nos ocurren las hipálajes en la vida real. Porque a veces nos ocurre ese juego retórico, ¿no? Esa especie de corrimiento, deslizamiento de atribuciones de sentido. Desviamos un adjetivo del sustantivo al que le corresponde para trasladárselo a otro sustantivo que está muy cerca. Recordemos la alta y honda biblioteca ciega de Borges, donde el ciego era él, pero le traspasa eso a la biblioteca. Entonces, repito, Noé habla de libros insomnes. En ese caso, en la expresión de Noé, el insomne, en rigor, es el lector. Pero Noé le cede, o le desliza, o le deriva el adjetivo al objeto próximo. Y entonces ya no es el lector el insomne, sino el propio libro, el libro que lo ha dejado en ese estado insomne.
Pero lo que en la frase inicialmente sería un hipálaje, porque el centro donde apunta el adjetivo está corrido, como sacado de lugar, Noé lo convierte en un epíteto que le pertenece, haciendo que ese libro se merezca por naturaleza propia el adjetivo de insomne. Y así entonces el Facundo, como no es para Noé un libro insomne, que no significa entonces que meramente no nos deje dormir, lo que ya es suficiente o bastante, sino que además es un libro insomne, porque todo él está él mismo en vela, vigilando y vigilante. Y ese libro insomne vela o vigila, o ambas cosas, las derivas de nuestros sentidos. Pero es evidente que esa misma idea le daba vueltas a la cabeza a Noé por lo menos desde el 94, porque se le escribió a Ricardo Piglia en forma de escritura crítica que imposta ser, además, un intercambio epistolar. Y que Noé publicaría en Sarmiento el Regreso bajo el título de Insomnes y oníricos sobre la crítica. En ese texto, en ese abordaje dialéctico, Noé cuenta que había sido invitado a Rosario para hablar del Facundo. Alude a una costumbre que tiene, la de echar mano de la palabra insomnes, para designar esos escritores y esas obras que no duermen ni dejan dormir. Pero aquí lo insomne, esa cualidad, no deriva o no fluctúa entre un libro y un lector, sino entre el libro insomne y los otros libros de la biblioteca en la que conviven. Porque dice Noé que los libros insomnes son los que hacen sentir que la biblioteca tiembla y se echa a andar apenas se los evoca. Sarmiento, dice Noé, está entre ellos. O mejor, está entre nosotros perturbándonos y perturbando los otros libros de la biblioteca. El Facundo, dice Noé, los empuja, los desaloja, les reclama una identidad que no han tenido, les sigue diciendo que en su modo estaba la cifra de una literatura y que esos otros libros no lo han sabido ver. No solo Sarmiento y su Facundo han sabido ver, el ejercicio crítico de Noé Gittrick es también el que ha sabido ver ese temblor que provocan determinados textos. Y es el ejercicio crítico, es la escritura crítica de Noé Gittrick misma, la que también ha adquirido, como en otra puesta en abismo, el carácter de insomne. No solo porque Noé Gittrick también produce traslaticio sobre sus lectores un efecto equiparable al que produjeron en él los textos que analiza, sino además porque hace sentir Noé Gittrick que la biblioteca tiembla. Noé a nosotros, como el Facundo a él, nos empuja, nos desaloja, nos reclama, nos sigue diciendo que hay cosas que no hemos sabido ver. Termino con dos escenas, con dos anécdotas. En 2012, cuando salió el volumen de la historia crítica de la literatura argentina que Noé y yo dirigimos sobre Sarmiento, mi hija menor estaba en segundo grado y la maestra de música se entusiasmó tanto con la salida del Sarmiento que me invitó a mí a hablar con los chicos de segundo grado que tenían 7 años precisamente sobre Sarmiento. En un momento del encuentro que yo tuve con los chicos, mientras les iba mostrando imágenes de Sarmiento, de la familia de Sarmiento, hablándoles de la vida y tratando de tantear a ver si estaban como más o menos listos para prepararlos, para acercarlos a la obra de Sarmiento, se me ocurrió preguntarles si sabían cuál era el libro más famoso de Sarmiento. Uno de los chicos se llamaba Facundo, yo pensé que bueno, quizás porque alguna vez le habían hecho el chiste o algo. Y entonces, cuando pregunto, y un chico muy ansioso levanta la mano y casi sin que le diéramos la voz, grita, en relación con cuál es el libro más famoso de Sarmiento, me grita y me dice, ¡el tuyo! ¿No? Yo decía, bueno, lástima que no lo conocía a Noé, ¿no? Pero evidentemente para él, para ese chico, el libro más famoso de Sarmiento era el de Noé y el mío. Pero los que sí conocían muy bien a Noé Gittrick, en otro sentido, y más que a Noé Gittrick, al crítico y al escritor, fueron mis estudiantes
Yo di un curso en Berkeley en 2011, en la primera mitad del año, que era un curso de doctorado en la universidad. Yo a la Universidad de Berkeley, bueno, llevaba mi computadora en las clases y proyectaba cosas sobre la pantalla a la que yo durante las 3 horas de la clase le daba la espalda, inevitablemente, pero mis estudiantes que estaban de frente tenían todo el tiempo la pantalla frente a sus ojos. Esa época, 2011, era la época en que Noé y yo estábamos apuradísimos para poder cerrar la edición de muchos de los últimos artículos del tomo sobre Sarmiento. Así que estábamos en constante conversación a través del sistema más moderno de esa época, que era el Skype. Nos hablábamos permanentemente y no siempre resultaba fácil adaptarse a la marcada diferencia que había entre las dos ciudades, entre Buenos Aires y Berkeley, que eran como 6 horas. De ese desajuste temporal, recuerdo particularmente un episodio. Yo en un momento estaba enfrascada en una explicación acerca del viaje y la configuración de los espacios nacionales, que era el eje central de mi curso de doctorado. Un curso en el que obviamente leíamos a Sarmiento y obviamente leíamos a Noé Hitrig. En ese momento, mi computadora, que estaba proyectando en la pantalla, era meramente un fondo porque yo no estaba mostrando nada en particular. La pantalla y mi computadora estaban encendidas, pero sin volumen, y de pronto empiezo a ver que mis estudiantes se distraen, ¿no? Empiezo a ver que yo, que estaba totalmente enfrascada en mi discurso, ¿no? Veo que se empiezan a sentir atraídos por otra cosa que no era mi discurso enjundioso ni mi clase brillante. Algo estaba ocurriendo, evidentemente, y pensé, no sin desánimo, que quizás le estaba provocando algo que no era precisamente ni insomnio, ni vigilia, ni desvelo, sino lisa y llanamente sueño. Y que seguramente estarían aprovechando, entreteniéndose con el layout de mi computadora y viendo las cosas del escritorio, más que en el sesudo análisis que yo podía estar haciendo. Hasta que uno de los estudiantes, entre divertido, complacido y admirado, me lanza un: Adriana, te está llamando la bibliografía. Te está llamando la bibliografía. Era en efecto Noé, que me llamaba insistentemente por Skype, más insistente porque yo no atendía, y eso era lo que los atraía a ellos, lo que verdaderamente los atraía. Y entonces les expliqué, claro, que Noé Hitrig, ese hombre que había escrito tantos textos sobre los libros que lo desvelaban y que había producido tantos textos y libros que a nosotros nos desvelaban, seguramente ese día no podía dormir. Y por eso me estaba llamando por Skype. Y aunque para nosotros en Berkeley no, en Buenos Aires sí, era de noche. Y él quería, no obstante, seguir charlando conmigo de Sarmiento, el autor insomne de ese libro insomne, que nos quitaba el sueño y hace temblar todas las bibliotecas. Gracias, Adriana. Bueno, ahora vamos a oír a Selina Manzoni. Selina es doctora de Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular. No se escucha nada al micrófono. Empiezo de nuevo. No, yo lo tengo. Ahí está. Bien. Selina Manzoni es doctora, vale la repetición, por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular consulta de literatura latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. Es directora del Instituto de Literatura Hispanoamericana, codirectora de la revista Sama y directora del Grupo de Estudios Caribeños. Becaria en el Instituto Iberoamericano de Berlín y de la UBA en la Universidad de Princeton. Ha dado cursos y conferencias en universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos. Ha publicado numerosos capítulos en libros y artículos en revistas académicas que han sido traducidos al inglés, al portugués, al húngaro y al sueco. Desde 1998 dirige proyectos de investigación acreditados por la UBA, el CONICET y la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica. Su libro, Un dilema cubano, nacionalismo y vanguardia, obtuvo el premio de ensayo 2000 de la Casa de las Américas, La Habana.
Entre otros, publicó el primer libro crítico sobre Roberto Bolaño, La escritura como tauromaquia, traducido al portugués, y organizó y dirigió el volumen 7, Rupturas de la historia crítica de la literatura argentina. El último libro publicado, en 2021, es Configuraciones del Trópico, Urdimnes y Debates en la Cultura Caribeña. Celina. Gracias, Roberto. Bueno, escribí algo para este momento, lo titulé El país de la memoria. Primero quiero decir que me ha parecido excelente la propuesta de la Feria del Libro, porque no es posible evocar a Noé al margen del libro, al margen de los libros. Perteneció al universo de los lectores que escriben sus lecturas. Crítico literario, teórico de la escritura, poeta, pero también, no de ratos, narrador que puede reencontrarse, entre otros modos, con los de la novela, con los de la autobiografía o con los de la pura narración. Como se hubiera hecho suyo el deseo de Maurice Blanchot, el mundo existe para confluir en un libro. En un hombre de múltiples proyectos, entre los que no fue menor el Instituto de Literatura Hispanoamericana, se hizo dominante la pasión por la escritura, la propia y la de los que lo acompañábamos. Lo prueban los 12 tomos de la formidable historia crítica de la literatura argentina, los 15 libros de la colección asomante del Instituto de Literatura Hispanoamericana, los 15 números de la revista Sama, más muchos otros emprendimientos editoriales. En ese marco, quiero ofrecer hoy una lectura de Atardeceres, una narración, así la subtituló, publicada en La Plata en 2006. En ella problematiza, despliega el murmullo de la literatura en dos escenas, la escena de la lectura y la escena de la escritura. Y hablo de murmullo porque Atardeceres es una palabra que casi de inmediato evoca de manera gentil la idea de la extensión, una extensión en el tiempo y ese momento casi mágico en que se vuelve como explícita la percepción del transcurrir. No es exactamente el ocaso, mucho menos el crepúsculo, con lo que el crepúsculo sugiere de ominoso, aunque sean palabras con las que atardecer puede tener alguna cercanía. Atardecer, prolongada en la forma plural del título de esta narración, Atardeceres, aleja el sentido de decadencia implícito en lo que se suele llamar pensamiento crepuscular y a veces memoria o memorias crepusculares. No convoca tampoco el avance de sombras que puedan constituirse en amenaza. Como una manera de concebir la extensión en el espacio, el concepto de atardecer tiene también una cualidad que quizá solo la gente de la llanura esté en condiciones de apreciar en su cabalidad, y más si se prolonga todavía en la forma del plural, atardeceres. Si el regusto del atardecer niega esa impresión de oscuridad repentina, el plural, atardeceres, reenvía un tipo de experiencia que puede extenderse en el tiempo, porque como la escritura puede dilatarse en el espacio de la página. El título de esta narración evoca así la morosidad de los recuerdos que se prolongan y van hilvanando una continuidad memoriosa y despojada. Quizás sea su efecto de lectura más perdurable, el despojamiento, la eliminación del énfasis, la serenidad de una mirada que volcada hacia lo recóndito nos habla de inseguridades, de impedimentos, pero también de una esperanza, de una salud que llega más que nada por la vía de la lectura.
Mientras que de inicio casi no existe o está como negada en el libro la escenificación de la escritura en el espacio familiar y social del narrador, la escritura de la memoria recupera el prestigio de otro escenario, el de la lectura. La escena de la lectura se construye como el espacio de la soledad, una zona sagrada de fuga y de refugio. Es la soledad reconcentrada del niño con la espalda apoyada en la pared de ladrillos del taller paterno. Frente al espacio abierto de la llanura, es el niño quien laboriosamente primero y gozosamente siempre ha aprendido a unir las letras, a conformar palabras y a encontrar sentidos. Por las tardes, leyendo mis primeras novelas contra el sol de Occidente, dice Noé. Una ocupación que, como en la mayoría de las infancias lectoras, transita por la pasión, la tosudez y la constancia. Esa escena se recupera una y otra vez y se va sumando a las circunstancias de otros lectores. El padre, en una escena privilegiada, ejerciendo la autoridad del lector que derrama las palabras benéficas en el espacio de la cocina familiar donde se combate el frío de los inviernos pampeanos. Si la escritura entonces aparece primero como casi absoluta falta, apenas redimida por la idea de la existencia de cartas familiares que se revelan como un ejercicio de la imaginación y de la memoria, la firma del padre, en cambio, conservada en antiguos documentos, motiva un ejercicio de grafología entrañable, en el que a partir de los rasgos de la escritura se busca no solo un rostro tempranamente perdido, sino también una tradición cultural y política perdida, un linaje. Leo a Noé. Está leyendo la firma del padre. Esa firma aparece segura. Los rasgos se echan hacia la derecha. El trazo es decidido, lo que prueba que sabía bien de qué se trataba cuando firmaba. Hay dos iniciales en la firma, la del nombre, una B, y la del apellido, una J. En la primera columna parece haber comenzado arriba, de modo que el trazo hace abajo un recomienzo que permite dibujar el cuerpo principal de la letra y concluirla con un cierre en forma de broche rematado por un punto. En la segunda hay una especie de capitel que permitiría entender el pasaje fonético hacia la Y, que con frecuencia se interpreta sin mi apellido. Pero lo que más me llama la atención es la fuerza puesta en la T, que está en el centro mismo de la firma. Es un trazo cargado, pero preciso, que contrasta con la delgadez de las letras que siguen y que declinan en la K final. ¿Qué estaría afirmando en esa cruz que es toda T? ¿Un orgullo? ¿Una convicción? ¿Un deseo de no ceder? De ese modo, es como si la ausencia de escritura reduplicara una falta, un vacío penoso que parece hacer de estas memorias unas memorias de la pobreza o unas memorias pobres, una sensación que se revierte en su mismo desarrollo por la adquisición y el examen de la escritura. Antes del final, en el capítulo Allá lejos y hace tiempo, el gesto de Guillermo Enrique Hudson, leído por Ezequiel Martínez de Estrada, leído por Noé, resuena en la vuelta de tuerca que realiza el narrador, que recupera en Far Away and Long Ago las imágenes extrañadas de su propia infancia en La Pampa y que respalda y justifica, entre otras reflexiones, las preguntas acerca del carácter siempre frágil de la memoria. Pregunta Noé:
¿Qué puede ser la memoria? Puesto que se sabe que no es un custodio fiel, sino tan solo una mera suposición siempre alterada. La escenificación de la práctica de la escritura de la Pampa en la lisura de Londres por Hudson desata la reflexión admirativa y simultáneamente crítica de Noé Gittrich sobre las instancias del deseo y del saber de la escritura. En ese movimiento en el que confluyen el pasado y el ahora de la escritura, el texto mismo subsana la carencia inicial, la completa, libera a la narración y la vuelve plena. Solo cuando recupera la experiencia de la escritura de la Pampa de Hudson aparecen colores y sonidos escatimados antes. A través de la reflexión, otras voces recrean un ámbito traspasado por la melancolía. Desde la plenitud a la manera clásica de las escrituras del yo, la recuperación de las lecturas del hombre adulto se religa con la pasión de las lecturas infantiles, desplegando una forma sutil de la continuidad de la que se ha hecho deudor y partícipe el adulto que se esconde en el niño que se imagina tal como fue, tal como pudo haber sido, tal como le hubiese gustado que hubiera sido. Muchas gracias. Gracias, Elena. Ahora vamos a oír a Jorge Montedeore, escritor y crítico y periodista cultural, investigador del CONICET en el Instituto de Literatura Hispanoamericana, es secretario de redacción de la revista Sama y docente en la maestría de escritura creativa de la UNTREF. Especializado en poesía, publicó numerosos ensayos de teoría y crítica literaria. Es autor del relato de viaje 200 años de poesía argentina, La Argentina como narración, El fantasma de un nombre, Poesía, imaginario, vida, El centro de la tierra, lectura de infancia, La voz de Olga Orozco. Dirigió Una lectura en la ficción, volumen 12 de la historia crítica de la literatura argentina, bajo la dirección general de Noé Gittrich. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta reunión de homenaje y recuerdo a Noé, y por estar con mis compañeras y compañeros también del instituto, que también están acá. El sábado 26 de junio del 2021 recién comenzaba el invierno y era un día que el color del crepúsculo iluminaba Buenos Aires. Noé Gittrich, alrededor de las 5 de la tarde, escribía cartas electrónicas. Siempre le había gustado el soneto de Lugones de la estación morosa, sobre todo el momento del poema en el que la tarde apuntaba a un color en la habitación a la hora del poniente, el crisoberilio, el color de una piedra en cuyo nombre se unían el dorado al verde. La tarde doraba los árboles verdes mientras llegaba la noche sombría, la noche morada en el poema. La tarde, con ligera pincelada, iluminó la paz de nuestro asilo y apuntó en su matriz crisoberilo una sutil decoración morada. Noé siempre recordaba esos versos y muchas veces me pedía que se los repitiera. Hacía unos pocos días que habían muerto Juan Ford y Horacio González, y esa tarde de invierno, otro atardecer, como nombraba Celina, a la hora del crepúsculo, Noé me escribió: pienso bastante en la muerte en estos días, la pelada, como se dice en México, pero también en el post-sueño, luego de la primera levantada de imágenes. Hoy se me ocurrió esto: no eran ángeles del sueño, pero lo parecían. Me refiero a las muchachas que me movieron las convicciones y el cuerpo a lo largo de mi vida. Tal vez eso sea lo bueno de la pandemia y el encierro, lo que regresa y devuelve la frescura de los primeros encuentros, los primeros impulsos a conectarse y encontrarse, y durante los cuales, si no crisoberilo, la belleza de los crepúsculos en esta ciudad privilegiada algunos días del año. Muy poco después, Noé continuó pensando,
o mejor dicho, escribiendo el pensar, como lo hacía incluso cuando percibíamos esas frases orales que podrían transcribirse sin pérdida en su dicción misma. Y escribió entonces en la serie Silbidos de un vago, era su homenaje a Cambaceres, un texto que seguramente surgió de aquel pensamiento sobre la muerte. Comenzaba declarando la orfandad en la cual nos dejaban quienes se fueron, y la pregunta acerca de cómo seguiría la vida después, o cómo hubiera sido si siguieran irradiando sus talentos. Como estas desdichas nos privaban del bienestar mismo del vivir, Noé se preguntaba si la idea misma del vivir bien no era finalmente una ilusión y no un ideal. Y al discurrir acerca de las alternativas al malestar, que podían consistir en formas de distracción o fuga letales para cada sujeto, formas de renuncia o de lento suicidio, escribió: leer, escribir, conversar, decidir, los otros, involucrarse, encaminarse no hacia aquel lugar, pero a un lugar que puede ser el que nos ha tocado en suerte, en el que no se trate de vivir bien, sino solo de vivir o sobrevivir, como quieran, como única alternativa cuyo sentido no pasa por la opción, sino por el flujo o la corriente entre estos términos. Esa clave, ese modo, es aquello que buscó una y otra vez en sus cartas, en sus escritos, en sus gestos, y que yo también busco para aprender cómo continuar después de Noé, cómo obrar cuando no está allí ese cuerpo que parecía cada vez más frágil, pero conservaba su aura, se tensaba en esa voz que oigo constantemente en el silencio, esa inflexión, lo que resta de una huella sonora como una vibración. La potencia del pensamiento de Noé como experiencia de lenguaje es tan intensa que todavía se explica como forma de sobrevivencia. Y menciona un vocablo que volvía una y otra vez en el léxico de Noé Hitrick: vibración. Para Noé, la lectura y la escritura eran actos de una corporalidad innegable. Jamás les restaba su impronta física. Y la biblioteca del pueblo, como lo cuenta en su libro de lector, Fantasmas del Saber, lo que queda de la lectura, cuando tenía solo 6 años, se le aparecía ya como un cuerpo vivo, algo que respiraba y palpitaba. Y se propuso tener en sus manos uno de esos objetos que vibraban en los estanques. Recién Adrián habló de la biblioteca que tiembla, esta es la biblioteca que vibra. Vibraban, escribe Noé, al evocar ese comienzo, o mejor dicho, el deseo del lector, como si la biblioteca, cuerpo vibrante, fuera un correlato vivo del cuerpo del lector. El último capítulo de ese libro se llama Vibraciones. Esa palabra es un movimiento, un temblor, un vaivén, un ritmo. Y también es aquello que une en el lenguaje la resonancia del cuerpo a la corporalidad de la lengua. Por ejemplo, decimos que las cuerdas vocales vibran. Y todo esto no puede ocurrir sino en el presente de la vida misma. La vibración del presente llamó Noé a uno de sus libros. Pero en el capítulo Vibraciones ya no se habla del origen como la de aquella escena del encuentro con la biblioteca, sino del tiempo que resta. Lo vibrante es otra vez el cuerpo, pero cuando ante él se abre el vacío del tiempo. Ese vacío es aquello que el tiempo deja al devorar también cuerpos y deseos. Recuerda aquello que Baudelaire llamaba spleen y que no correspondía a eso que llamaba el tiempo anterior, el tiempo del ideal, sino eso ofrecido por el oscuro enemigo que roe el corazón, la conciencia del tiempo, la conciencia de la mortalidad. Vacío de sentido, llama Noé al instante en el que aquella vida plena se ha transformado en puro recuerdo. Pero la escritura de Noé Hitrick no conserva el recuerdo como melancolía, sino que lo transforma. Muta el ideal del vivir bien por la sobrevivencia como acto. En ese presente limitado, asediado por la muerte, que es la opacidad de la comprensión para la vida vibrante, allí donde se alza el vacío de sentido, la lectura y la escritura, porque para Noé leer es escribir, restituye un sentido provisorio,
fugaz, acaso endeble y sin embargo tenaz, como la del árbol doblado de la tormenta. Y dice Noé, considerando que la vida plena se fue retirando inevitablemente de esos otros, que el vacío se instala cuando el tiempo ha hecho de las suyas al devorar no solo cuerpos sino deseos y hacer que esa vida plena ya no ofrezca más sus recompensas. En ese pálido momento, cuando no hay nada más que un vacío de sentido y nada que hacer, y aquella vida plena se ha convertido en puro recuerdo, apagado hervor, la lectura, pienso, muestra la antigua fuerza que le atribuí, y el libro, en espera, callado, restituye, con esa recompensa tan extraña que es encerrarse y leer, uno de los escasos modos de derrotar provisoriamente al tiempo. Una mañana del 2017, en que fui a verlo a su departamento de la calle Viamonte para trabajar juntos en el tomo 12 de la historia crítica, y antes de servirme el primer café negro y humeante, me recibió en su bata y me dijo, mirá lo que acabo de escribir. El tiempo que había pasado entre el despertar y nuestro encuentro, en ese tiempo Noé Gittrick había escrito 3 páginas que eran brillantes. No me importan ahora ni el texto ni el tema, porque quiero recordar lo que más me impactó, el gesto. Ese hombre de 89 años escribía de inmediato al abrir los ojos como si quisiera colmar el tiempo mismo del vivir, de su vivir. Como el verso que acuñó al recordar las muchachas de la vida, casi al desvanecerse las últimas imágenes levantadas del sueño. No eran ángeles del sueño, pero lo parecían. Pero además de todo esto, también bebía su café caliente, regaba las plantas, hacía sus ejercicios de yoga, se daba un baño, estaba con Tununa. Y luego aparece otra vez el vacío que se conjura con la escritura como un correlato de la lectura. La escritura, escribió Noé, es una acción que se produce en un espacio blanco y tiende, además de pretender intervenir en el mundo mental de los seres humanos, a poner de relieve el enigma del vacío, la página en blanco que asedió en algún momento a Rubén Darío. De modo que aquel vacío de sentido se une ahora al blanco, que se produce como un asedio en el poema. El asedio a Darío y el asedio a Noé, que recién salido del sueño escribía y volvía a escribir cuando lo asaltaba, como ahora a nosotros, la pregunta sobre cómo sobrevivir luego de la ausencia. La escritura es para Noé ese intento de hacer algo con esa nada. Pero otra vez, aquella unión, el enigma del vacío unido a la página en blanco, trae un vertiginoso recuerdo que aparece en uno de sus libros de memorias, Los lentos tranvías. Como Atardeceres es otro libro de esa serie, ¿no? Por la escasez de medios en la campaña del pueblo de Rivera, la familia Gittrick se muda en los años 30 a Buenos Aires. Y solo queda en el pueblo un hermano mayor, telegrafista, que trabaja en el correo. Un día de su visita a Buenos Aires le trae a su hermano Noé un ejemplar de Azul, de Rubén Darío. El sello de aquella biblioteca del pueblo, que para el niño parecía respirar, revelaba el delito. Su hermano había robado el libro para dárselo. Ese encuentro fue una verdadera iniciación. Ese libro, escribe Noé, se convirtió en mi fuente de ingreso a los sentimientos más despiadados y desgarradores, a versos cristalinos y complejos, cuya perfección necesitaba ser en vano imitada y seguida. El encanto de la lengua lo proyectaba y suspendía, lo apartaba y lo sumergía, y sobre todo, lo instaba a colmar el tiempo, a hacer con la lengua lo mismo que vibraba en el poema. En el pasaje de la lectura de Darío a la escritura estaba una de las claves que retorna en el arte para conjurar el vacío. La poesía fue para Noé una de las formas más profundas en las cuales podía ejercitarse este recurso de la vitalidad. En un poema de su voluminoso libro de 2009, Cálculo equivocado,
que reúne la poesía escrita a lo largo de 25 años, entre 1983 y 2008, se lee este poema. La desdicha o la desgracia que tiene que ver con el ser frágil de un ser en sus límites no tiene explicación. No es justo porque el ser tiene que ver con sus límites. El ser no nació para ser otra cosa que un límite impreciso, una emoción confusa, un paseo reiterado, irreductible por una plaza sin gente, por ciudades llenas de gente abandonadas. Y por eso lo ataca la desdicha, y por eso lo corre la desgracia. Es un poema sobre la inadecuación entre los límites y lo impreciso. La desdicha ataca por ese cálculo equivocado en la dimensión del límite. El poeta escribe porque calcula mal, es decir, escribe porque hay una inadecuación entre la extensión del límite y su aspiración a superarlo o transformarlo. El cálculo equivocado consiste en el error de no medir el límite, pero ese mismo error de cálculo lleva a cometer el tiempo como una tarea, la tarea de la forma. Escribir es alcanzar la forma, que constantemente se sustrae en sus transformaciones para hacer otra y otra y otra más, hasta intentar colmar indefinidamente el blanco, el vacío que nos asedia, aquella plaza que se va quedando sin gente, mientras el tiempo, como decía Baudelaire, se devora la vida. Allí donde hablaba el vacío, con el conocimiento de los límites e incluso sin ilusión alguna acerca de los verdaderos límites, Noé ejercitaba una antigua fuerza que incluso en momentos de extrema debilidad o desazón realizaba, porque su fundamento es el deseo. No conocía a nadie así, porque era verdaderamente extraordinaria, absolutamente impar, esa capacidad de colmar los vacíos del ser. Bajo protesta contra la desdicha y también con risa, empecinado, incansable, pensando sin término, en una mañana de invierno al despertar, expectante e incluso alegre, o escribiendo cartas en una tarde iluminada por el color del crepúsculo, incluso mientras corroe la angustia tenaz, incesante. Noé Guitry piensa y lee y escribe, es decir, todavía piensa y lee y escribe ante nuestros ojos. Así vivió y sobrevivió y sobre todo aún nos enseña a vivir. Gracias, Jorge. Bueno, de la escucha de la palabra de mis tres colegas, no con la intención hacer ninguna síntesis, sino para dar cuenta más bien de lo que he ido sintiendo. He oído la celebración de una inteligencia, la celebración de un trabajo, la celebración de una obra, pero también he oído el valor de una pasión compartida, porque en el caso de los que estamos aquí, me tomo el atrevimiento de hablar de alguna manera con todos, recibimos esa relación de afecto de Noé. A principios de los años 2000, un colega de Venezuela le propone hacer una antología y Noé me pide que la haga yo y tiene la generosidad de aceptar que yo revise algunos de sus inéditos. Entre esos inéditos rescato el relato de un viaje en el que Noé vincula las letras de tango porque era un conocedor de la música popular muy fino y distinguía a los distintos cantores con mucha precisión para establecer un vínculo entre un tango y el coronel no tiene quien escriba. La una espero, aunque sé que no va a venir, dice el tango. Entonces él establecía ese vínculo. Con motivo de uno de los viajes que tuve la fortuna de compartir con él, era un viaje muy largo a Francia y era en la noche y Noé me propone, no tenemos ganas de dormir, me dijo, hable.
Y empezamos a hablar, y entonces le dije, mira Noé, vos podés saber mucho de tango, pero resulta que tenés una idea equivocada del mundo ribero. Y empezamos a discutir largamente en el medio del Océano Atlántico acerca de un conjunto de cantores y de tango. Antes de la pandemia, lo visito a Noé. Noé tenía su computadora en una habitación y a un costado, sobre la derecha, había una ventana. Nos sentamos a hablar, siempre uno se sentaba a hablar con Noé. Y en las últimas luces de la tarde iluminaron su rostro y yo distinguí, como tantas otras veces, un brillo en la mirada y me dijo, mira, ¿te acordás aquel día que íbamos, aquella noche que íbamos a Toulouse? Te tengo que decir una cosa, sigo pensando lo mismo del mundo ribero. Entonces, esta continuidad de la relación, yo oía las voces de mis compañeros que tanto han compartido con Noé y que nosotros sabemos que hablar de un proyecto con Noé era ponerse al borde del comienzo. Lo dije al principio que Noé era un curador de los proyectos de otros. Nunca le proponía a alguien un horizonte que no podía alcanzar, pero siempre lo instaba a ir un poco más allá. Quería decir esto porque es muy difícil para mí distinguir la emoción del pensamiento en este momento. Y la palabra que han dicho Adriana, Selina y Jorge tuvo la fineza de establecer ese vínculo, la celebración de un pensamiento, de una obra incesante y la impronta de alguien que vamos a seguir extrañando en la calidez, en la cercanía y en el impulso a seguir trabajando. Y nada más. Hemos preparado, digo, de mi parte, ¿no? Hemos preparado en la soledad de la casa de cada uno coincidido, sin haber conversado en relación con este homenaje, porque todos somos parte de ese mundo Noé y allí nos reconocemos y muchas gracias. Es muy difícil tomar el desafío de intentar el abordaje de una semblanza de Noé sin que queden solos. Pero en algunas de las palabras de mi colega surge que además Noé era alguien que no perdía el humor, que era capaz en los momentos más complejos, y debo decir que muchas veces he compartido con él momentos complejos que no tenían que ver con el pensamiento, tenían que ver con la vida, y tenían esa cosa fina del humor. Me parece, como bien mencionó Selina, muy adecuado que en una feria del libro se celebre la figura de Noé. Todavía estamos muy próximos a la pérdida de Noé. Y quizás nos falte un poco de tiempo para entender la dimensión de esa obra. 70 años. Y si uno va persiguiendo y sigue la dilación de su obra, ve esa cuestión descomunal. Y también debo decirle que es un faro, sigue siendo un faro, no solamente para lo que hemos investigado y estudiado la literatura argentina, sino para especialmente América Latina, por lo menos cuando yo pude compartir. Su palabra, sus textos siguen siendo una fuente inagotable de ideas. Atención, quiero decir esto, Noé pensaba mucho, pero nunca
fue un doctrinario. Su pensamiento inquietaba y con el pensamiento de Noé había que trabajar y se podía disentir. Eso me parece que es valioso. Quizás agregaría un poco en función de lo que explicaban hace un rato y cuando Jorge mencionaba cuántos compañeros del Instituto de Literatura Hispanoamericana hay acá, digo, de tantas edades diferentes, ¿no? Si algo también tenía Noé era una apuesta voluntariosa, generosísima y persistente en los valores de los demás, ¿no? Apostaba y se jugaba donde establecía, era un maestro, pero no un maestro que acallaba y retenía y frenaba, sino un maestro que lo que particularmente quería hacer era soltarnos y lanzarnos, incluso para que pudiéramos, si se pudiera, ¿no?, llegar más arriba que él. Y eso realmente no abunda. Y de hecho, bueno, somos muchas generaciones las que hemos sido no solo discípulos de Noé, estudiantes primero de él, discípulos después, pero él nos convirtió en sus colegas y también en sus amigos. Eso, no sé, no es usual. Es único. Y digo, bueno, esto, ¿no? Está todo muy fresco. Y recuerdo algo que, bueno, muchas veces se dice, y lo pensé cuando también se murió Silvia Moloy, que había quienes decían, y ella misma escribió sobre que lo primero que se pierde de una persona que se muere es la voz. Sin embargo, yo tengo en mis oídos permanentemente el modo que cuando yo levantaba el teléfono, cuando me llamaba, el timbre exacto en el que decía mi nombre. Y creo que, no creo que se pueda olvidar eso, no creo que lo pueda yo olvidar. Nada, eso. Ahora hacía un pase de ilusionista. Permitía que fuéramos amigos de quien admirábamos y nos ponía en el mismo plano. Me parece que eso es, creo que tendríamos muchas cosas que decir, pero no alcanza el poder ser asomado de una manera combinatoria, aunque amable, señalando, abriendo la puerta, deberíamos respirar. Muchas gracias.